para que los inversionistas dispongan de sus derechos y también para un poco decirles o incentivarlos a que los utilicen. Por un lado, la idea aquí es que si voy a ceder mis URAs, se las pueda ceder a una persona que tenga buena reputación. No queremos, digamos, personas indeseables en este tipo de operaciones y por eso también está una sociedad fiduciaria de por medio. Vamos a tener un derecho de preferencia en la venta de las URAs. Digamos, no podemos convertir esto en un nuevo negocio inmobiliario en el país, en donde yo aporto y después me voy a Cartagena y le vendo a una constructora en Cartagena esas URAs. No. La idea es que se las vendo a personas que ya hayan invertido en esta fiducia y que quieran hacer un desarrollo inmobiliario y urbanístico en Cali, en el plan zonal o en otras zonas de Cali. También, si yo como inversionista me quedo quieto y no hago ningún proyecto, la fiduciaria puede recomprarme mis derechos y después vendérselos a un tercero. Porque de nuevo el espíritu de esta fiducia es que se ejecuten las obras del plan zonal. Y no solamente las obras de carga general de servicios públicos y de infraestructura, sino también los desarrollos inmobiliarios y urbanísticos. La idea es que esta zona del plan zonal se desarrolle y contribuyamos al urbanismo de Cali. Y finalmente no queremos nada de garantías mobiliarias ni de prendas sobre los derechos fiduciarios. Esto se queda quietecito, no queremos que después llegue un tercero acreedor a quedarse con los derechos. No, esto se queda únicamente entre las personas que tengan interés en el desarrollo de estos proyectos. Y aquí solamente para armar el muñeco de cómo sería esa estructura fiduciaria, vamos a tener un patrimonio autónomo que va a estar administrado por una sociedad fiduciaria acreditada para esos temas. Van a haber unos fideicomitentes que van a aportar dinero o tierra requerida para las obras. Van a haber unos beneficiarios que van a ser dos, los beneficiarios iniciales que van a ser los fideicomitentes y el municipio y las empresas de servicios públicos si ya se cumple el punto de equilibrio. Los fideicomitentes aportan dinero o inmuebles, a cambio de eso reciben unas URAs, unas unidades representativas de aporte, que después las van a acreditar ante el Departamento de Planeación y se van a convertir en un aprovechamiento urbanístico adicional, y los fideicomitentes van a tener unas reglas entre ellos y terceros en lo que tiene que ver con la venta de sus derechos. Y por último, el fideicomiso pues, va a tener unos órganos de gobierno corporativo que también, reitero, le dan tranquilidad a todas las partes. Gracias. Listo, entonces vamos a iniciar la sesión de preguntas y creo que es muy importante poder escuchar inquietudes, seguramente las hay. Entonces, arrancamos. Álvaro, ya está. Gracias. Gracias, buenos días. No, me gustaría que de pronto aclararas un poquito lo de las etapas o subfases, que es totalmente viable y factible hacerlo, porque son obras grandes que implican muchos recursos y que seguramente no se pueden hacer en una sola etapa. Entonces, pues diseñar el fideicomiso escalable, digamos, en diferentes etapas. Sí, digamos, el plan zonal se va a dividir en unidades de gestión urbanística, que son esas zonas en cómo se va a conformar, y la idea no es solamente que tengan una división netamente urbana. Por ejemplo, aquí vamos a hacer vivienda VIP o aquí vivienda BIS, sino también que tenga un sentido en cuanto al desarrollo requerido de obras de infraestructura. La idea es empezar con esas partes donde se requieran unas obras iniciales y dejar para el final lo que se pueda dejar de último, y en todo caso también se va a reservar la posibilidad de ejecutarlo en función del presupuesto. Si hay mucha inversión y se puede ejecutar todo casi que en forma paralela o simultánea, pues se podrá hacer. También dependemos de los diseños finales que se aprueben, pero la idea es esa, que estén en función de las unidades de gestión urbanística. Y solo para complementar, estos esquemas fiduciarios pues son del muy largo aliento. El levantamiento de capital quizás es la gestión más corta, porque en función de los presupuestos generales del proyecto se decidirá cuántos recursos se requieren. Pero un poco para complementar lo que dice Jaime, aquí habrá tantas subfases en la época de construcción y entrega de las obras como obras haya que hacer.
de manera que estos contratos están programados para tener una duración de 20 y 25 años, porque pues, los proyectos se van desarrollando por etapas, de acuerdo con las unidades de gestión urbanística que se habían planteado, y cada una va quizás detrás de la otra. Eventualmente hay dos que se desarrollan simultáneamente, pero esto es un paso a paso porque tampoco hay capacidad de absorción del lado de la demanda para que podamos acometer desde el día 1 la totalidad del proyecto. Luego, esa fase 2 a la que se refiere Jaime, que está aquí planteada ahí un poco para responder a tu pregunta, es una que puede dividirse en 15, 18, 23 subfases, y la sumatoria de esas fases es la que lo lleva a 30 o 40 años. ¿Qué otra ventaja tiene la fiducia frente si uno la compara con las sociedades comerciales? En las sociedades comerciales, salvo por las SAS, en los estatutos de la sociedad hay que ponerle una duración a la sociedad, no son infinitas la vida de las sociedades. En el caso de los fideicomisos, inicialmente había una restricción, la fiducia no podía durar más de 20 años. Esa fue una restricción que se impuso en el año 1971 y que en una de las reformas al Estatuto Orgánico del Sector Financiero fue levantada. Luego hoy la fiducia puede ser, es así, ad eternum, virtualmente, para permitir el desarrollo y el cumplimiento del objeto del contrato tal y como se lo hayan planteado las partes. Buenos días. La pregunta es, hablando digamos, del eje central de la conferencia que ha sido el principio de reparto de cargas y beneficios, ¿qué tanto se puede, digamos, estirar este principio o qué tanto resiste en términos de lo que se extrapole a la hora de uno proponerle o pedirle a la administración en el entendido de que yo estoy dispuesto a incurrir en estas cargas? ¿Qué tanto puedo adquirir o qué tanto se puede entender que pues en la configuración territorial uno puede, digamos, proponer incurrir más en obligaciones urbanísticas y asimismo adquirir más beneficios, o se circunscribe exclusivamente a los planes zonales? Ok, digamos, como les comentaba al principio de la reunión, la figura de repartos y cargas y beneficios pasó desapercibida por casi 20 años en este país y ha empezado a tener un desarrollo en los últimos, de golpe, 6 años, 7 años. Y lo que se ha venido haciendo, o lo que se empezó a hacer en POT, como el de Bogotá o el de Cali, es que los planes de ordenamiento territorial empezaban a definir aquellos instrumentos en los que se podían plantear ese tipo de principios. Muchos empezaron a utilizar en planes parciales y en pues, planes de mayor magnitud como los de ordenamiento zonal. El año pasado, en diciembre, se expidió un decreto que modifica el decreto 1077, que toma esta práctica de los municipios y lo que empieza a decir es que el principio de repartos y cargas y beneficios deberá reglamentarse en los planes de ordenamiento territorial. ¿Cuál es la ventaja de Cali? Que en Cali está expresamente mencionado para los planes de ordenamiento zonal. Es posible también utilizarlos en planes parciales, porque en todo caso es un principio que ya está en la ley 388. Pero también va a depender mucho de la norma territorial y de la voluntad también de las alcaldías para estas materias. Pero te puedo decir que se ha utilizado mucho en Bogotá, en Barranquilla en planes parciales, y pues ahora en ese tipo de instrumentos tan novedosos como los planes zonales. Hola, yo tengo dos preguntas. La primera es, después del punto de equilibrio que decías que los beneficiarios iban a ser alcaldía y empresas de servicios públicos, ¿dónde se ven reflejados los beneficios o los aportes de los fideicomitentes iniciales? Es decir, si yo soy fideicomitente inicial y quiero negociarlo, pero pues el beneficiario técnicamente ahora es el municipio o la empresa de servicios públicos, ¿dónde se ve reflejado mi porcentaje? ¿O va a discriminarse, digamos, beneficiarios iniciales en relación con el aporte y luego beneficiarios pues, finales del proyecto?
Y la otra pregunta es, cuando uno delimita el valor del aporte en URAS, ¿ese cálculo lo hace la fiduciaria? Ok. Frente a la primera pregunta, siento que ya me perdí con la segunda. Frente a la primera pregunta, digamos que, ¿qué sucede? Y de verdad que ya me perdí con la segunda. Es que la segunda es la más sencilla. Me perdí con la primera, pensando en la segunda. ¿Me puedes, es que pena, recordar un poquito la primera pregunta? ¿Cómo se ve reflejado? Ya. Listo. ¿Qué sucede? Y la ventaja de este tipo de fiducias frente a otras como las típicas fiducias de servicios públicos, aquí cuando yo aporto, yo recibo automáticamente algo a cambio, que es mi URA, y mi URA se convierte en mayor derecho constructivo. Luego, cuando yo voy a vender mis derechos fiduciarios, yo vendo no por lo que haya en el fideicomiso, y no importa quién sea el beneficiario, sino que vendo la URA, que es ese mayor derecho constructivo, y es lo que realmente va a tener un valor. Y por eso, realmente pasa a un segundo plano quién va a ser el beneficiario. Porque si ya se cumplió el punto de equilibrio, mejor porque mi URA, que se traduce en un mayor derecho constructivo, va a estar acompañada de un mejor urbanismo, porque se van a empezar a hacer obras de infraestructura de servicios públicos. Y quien me las compre y las vaya a desarrollar en el plan zonal, las va a desarrollar sabiendo que la tierra va a tener una mayor valoración en temas de urbanismo y en temas económicos. Luego pasa a un segundo plano quién sea el beneficiario. Y yo voy a manejar mi contabilidad en función del aporte que yo realice, no de lo que tenga el fideicomiso. El fideicomiso mañana se pueden agotar todos los recursos en las obras y se pueden entregar todas las obras a las empresas de servicios públicos y el fideicomiso se queda sin nada, pero yo aporté y a cambio de ese aporte me dieron unas URAS. Luego ese es el componente económico. Quisiera profundizar un poquito más en esa observación. Los fideicomitentes, que son quienes aportan o el dinero o las especies, reciben a cambio lo que recibiría una sociedad, que es la acción. La acción es el título representativo del aporte, en este caso, la URA es el título representativo del aporte. Mientras se levantan los fondos para llegar al punto de equilibrio, yo no tengo sino ese aporte, no existe nada más que el aporte, puede ser representativo de una URA, pero la URA en realidad no ha nacido, está en gestación. Entonces, yo soy beneficiario mientras el punto de equilibrio de una suma de dinero o una especie representada en X o Y, en el patrón que se acuerde en el contrato de fiducia, que es una expectativa de que haya proyecto. Si se llega al punto de equilibrio, el beneficiario final de la obra es o el distrito, o el municipio, o la empresa de servicios públicos. ¿Y yo qué tengo a cambio? Un derecho de mejor edificabilidad en el proyecto o en otros proyectos, de acuerdo con el POT de la ciudad. Luego, yo no tengo sino un beneficio que se traduce económicamente en un mejor aprovechamiento urbanístico, mientras que la empresa de servicios públicos o las empresas de servicios públicos y el municipio son los verdaderos beneficiarios de la infraestructura construida con las platas aportadas por el fideicomiso. No sé si eso ayuda un poco en la definición. Y en cuanto a lo segundo, la metodología para el cálculo y valoración de la URA es la que esté pactada en el contrato. Y aquí pues creo que no hace falta inventarse la fórmula de la Coca-Cola, ya hay varias, y Lagos de Torca es un buen ejemplo, donde ya está hecho el ejercicio en la metodología para decir por cuánta plata o por tanto del aporte en inmueble, eso cuánto representa en términos de una URA, y se valora con un índice de ajuste anual o trianual, según corresponda. No sé si eso más o menos responde a la pregunta. Y ahí también para complementar, y solo como ejemplo, en Bogotá, si aportas dinero, una URA está expresada, equivalía a 580.000 pesos. Hay que traer eso a IPC de hoy, pero una URA en dinero eran 580.000 pesos, y en inmuebles varía en función del metro cuadrado aportado y de la destinación que se le vaya a dar. Por ejemplo, si uno aportaba 1 metro cuadrado para obras de acueducto, le daban una URA. Pero si uno aportaba 1 metro cuadrado para temas de protección ambiental, no le daban una, sino 2 URAs.
Y todo esto va a estar reglamentado en el plan zonal y replicado en el contrato de fiducia. La idea es que también sea muy sencillo para que la fiduciaria tenga un trabajo simple y no tenga que hacer mayores cálculos. Una pequeñita. Puede haber, es decir, que hay las URAs son preferenciales, digamos que puede ser preferencial, es decir, como manera como de cautivar al inversionista inicial, porque al rompe es mucho más difícil todo, vamos a empujar el carro pues cuesta arriba y con las llantas pinchadas, digámoslo así. En la medida de que hay un incentivo, puede haber un incentivo en el desarrollo de esta gran infraestructura de servicios de inversionistas para poder decir, mira, se va a abrir estas URAs, se va a abrir esta parte, pues como para que se capte mucho más rápido, ¿sí? Y ese beneficio ¿qué tanto se demora para establecer la URA como tal? Porque en estos momentos todavía no hay URAs. Y en mayor edificabilidad en otras zonas de la ciudad. ¿Han calculado ese tiempo? No sé si ahí de pronto Germán, digamos, un poco en la parte jurídica, en la experiencia de Lagos de Torca, sí es un incentivo para los inversionistas y es por esto que ese tipo de fiducias, a diferencia de la típica fiducia de servicios públicos, es una fiducia que permite el desarrollo de proyectos, porque quien invierte recibe algo a cambio, recibe un beneficio casi que de forma automática o te dan una certificación de URA y si tú tienes que hacer un trámite supremamente sencillo ante el Departamento de Planeación, y luego se vuelve casi que inmediato de esa forma. A diferencia de una típica fiducia de servicios públicos donde los vecinos tienen que aportar un dinero para unas obras que van a ver en X tiempo, aquí yo aporto y automáticamente o al cabo de un mes o 2 meses que termine el trámite con planeación, puedo ir a donde una curaduría y pedir 5 metros más de adición de edificabilidad, por ejemplo, o 2 pisos más. Requiero mayor edificabilidad en otro sitio, pero como estamos en expectativa de que si se llega a punto de equilibrio, se arranca a desarrollar y como tú dijiste ahorita, hay una posibilidad que no se llegue a punto de equilibrio y se devuelven los terrenos y los aportes. ¿Qué pasa si yo ya he hecho uso de mi beneficio de la URA para poder edificar en otro sitio? ¿Qué pasa allí? Ok, ¿qué sucede? La idea es que cuando se cree el contrato de fiducia, se cree con una participación importante de propietarios de inmuebles de áreas requeridas para las obras. Esto garantiza que ya estén las tierras, que muchas veces es lo más difícil, porque el que no quiere vender, y como son obras de carga general, hay que expropiarlo, y la expropiación se demora. Luego, si uno tiene X porcentaje de las tierras, es un factor positivo. Y segundo, esto va acompañado de un interés de los particulares en el desarrollo de este tipo de proyectos. Y estamos hablando de particulares dedicados a este tipo de actividades, que el hecho de poder construir más, tanto dentro del plan zonal como en otras zonas de Cali, pues es un atractivo para la inversión. Luego, pues, es un tema también de largo aliento, donde puede que en un punto no se llegue a cumplir el punto de equilibrio porque pues, está dentro del 1 al 100%, pero la idea es que sea atractivo y que se permita ese tipo de desarrollos por parte de los particulares, y lo que por ahora va de experiencia en otras ciudades y en otros planes parciales donde se han implementado ese sistema de repartos y cargas y beneficios, es que los particulares tienen interés porque pueden desarrollar más. Ese es un gran punto, y además ya vemos todos que en Colombia los planes de ordenamiento territorial están sujetos a permanentes revisiones. Luego, cuando hay una expectativa de esta naturaleza, el incentivo para invertir y cerrar rápido y obtener el punto de equilibrio es enorme, porque con eso garantizo que mis URAs, es decir, mi inversión representada en URAs, se pueda utilizar rápidamente en el mismo marco normativo de hoy. Fíjense, en Bogotá lo que está pasando, el POT de la alcaldesa, luego lo tumban, lo suspenden, luego vuelve y revive. Llevamos en Bogotá una incertidumbre normativa aterradora. Los que se metieron en Lagos de Torca y lo hicieron rápido, aquellos que tenían la tierra, o los que tenían plata, o los que fueron solo inversionistas, que no tenían ningún interés distinto que ganarse un porcentaje de mayor edificabilidad en otros proyectos de Bogotá, lo hicieron con base en una norma que todavía hoy, para los efectos de sus proyectos, está viva. Luego, la captura, digamos, de la rentabilidad, si lo puedo expresar de esa manera,
es casi que inmediata. Buenos días. ¿Qué pasa si un inversionista, un fideicomitente hace su aporte con el objetivo de obtener una URA para ir a la curaduría, pedir, digamos, un mayor índice de edificabilidad, pero en el sector donde lo pido, las empresas de servicios públicos no tienen capacidad de prestación de servicio? ¿Estamos hablando dentro del plan zonal o No, fuera? por fuera. Bueno, ahí realmente va a depender también del desarrollo urbanístico que él quiera hacer en esa zona. Si en esa zona, no solamente por el tema de disponibilidad de servicios públicos, sino por cualquier otro motivo, no se pudiere, ejemplo, porque también estamos en una zona de interés cultural y por ley de patrimonio no se pueden hacer más pisos, pues no vas a poder aplicar la URA en esa zona. Va a depender de lo que se pueda hacer. La idea es, y se está revisando, es aterrizarla de pronto a tipos de tratamientos donde se puedan hacer realmente mayores edificabilidades, donde valga la pena aprovechar las URAs, de pronto renovación urbana o desarrollo. Tiene que haber correlación. Exactamente. Pero claramente las URAs, digamos, no son la patente para que uno pueda hacer lo que razonablemente no se puede hacer. No son esa patente o esa armadura para que diga uno, yo voy entrando y voy modificando. No, la URA te mejora aquello para lo cual ya tienes derecho. Pero si, por ejemplo, no hay ni disponibilidad de servicios públicos a la base, pues tampoco la puedes tener en la cúspide, ¿no? Y en lo que se habla también, cuando hay bienes de interés cultural, cuando hay zonas de renovación urbana y el plan no te da para más de un índice de edificabilidad razonable, tú puedes mejorarlo un tanto más, pero si el límite es bajo, pues no te sirvió la URA ahí, tienes que irte para otro proyecto. Yo quiero salir de una duda. Digamos, el modelo financiero del plan zonal se hace por unidad de gestión urbanística, supongo, y digamos que de ese balance entre cargas y beneficios, digamos, yo creo que eso se pacta con el municipio, con el distrito, se define ese modelo de cargas y beneficios del esquema financiero, ¿cierto? Y digamos que de esos beneficios es de donde se calcula la unidad representativa de aporte. Esa sería mi pregunta, o sea… Sí, y digamos que las preguntas que han salido nos han ayudado y nos van a ayudar muchísimo porque realmente esto está en construcción y esa es la idea de este tipo de ejercicios. O sea, esto realmente arranca, o sea, lo que estamos viendo son los parámetros y lo que creemos que sucedió en Bogotá, que es un buen ejemplo, pero nos estamos dando cuenta que cuando hay épocas de incertidumbre o de crisis, no funcionó tan bien y lo que hablábamos tal vez en el taller en el que hablábamos precisamente de Lagos de Torca, aprender de esas contingencias, no de errores, porque creo que el tema sí fue exitoso. Fue exitoso ¿por qué razón? Porque hubo un incentivo financiero a que quienes compraran las URAs en la primera fase hasta alcanzar 170.000 millones, que equivalía al monto que se requería para las infraestructuras que habilitaban rápidamente la primera tierra, tenían un incentivo de valorización muy importante. Entonces motivó a que hubiese inversión. Correcto. Hoy hay cerca de 600.000 millones, si no me equivoco, en la fiducia y no se pueden ejecutar las obras porque se trancó por otras cosas. La pandemia, la corporación ambiental, bueno, cantidad de asuntos. Entonces es una gran contradicción lo que hay ahí. O sea, es un modelo exitoso que después tiene obstáculos. Y yo creo que lo importante de estar hoy aquí con ustedes es precisamente eso. Buscar cuál es, desde el punto de vista de lo que está diciendo Jean Paul, cuál es el modelo financiero para que esto sea exitoso y sentados con ustedes y con empresas públicas de Cali, mirar que no, o sea, tratar de ver, va a haber problemas, siempre va a haber obstáculos, pero mirar cómo los podemos mitigar para que esto no se dilate y se demore en el tiempo. De tal manera que el que invirtió con una expectativa de 5 años
la pueda ver bien reflejada, lo mismo que invierte con una expectativa de 20 o 30 años, porque así va a ser, la pueda ver también reflejada. Digamos, es un instrumento novedoso, es nuevo, perdón la redundancia, y estamos aprendiendo en el camino, y por eso tenemos que asesorarnos de quienes saben para poderlo estructurar muy bien. Esa es la idea. Es la siguiente. Cuando obtengo una URA, voy a la curaduría, pido un mayor aprovechamiento en determinado sector del distrito y voy a dar un mero ejemplo para ilustrar. Normalmente me darían para 8 pisos, pero ahora con la URA me dan, digamos, 12. Me cobran plusvalía desde el piso 9 al 12, porque es que allí también los interesados… No debería haber plusvalía por una razón, o digamos varias razones. La primera es que la acción urbanística que daría lugar a alguna plusvalía es el plan zonal. Y lo que se tiene en cuenta para la plusvalía es la norma base del plan zonal. Si el plan zonal te permite hacer uno, no nos metamos todavía con las URAs, si el plan zonal te permite hacer uno, comparas ese uno con lo que podías hacer antes. Cualquier tema adicional estaría por fuera de lo que propiamente te habilitó esa acción urbanística, o sea, ese plan zonal. Y lo segundo, y ya no es tanto jurídico sino económico, la plusvalía busca que uno le devuelva al municipio el mayor valor por un cambio de norma, pero con una URA yo estoy accediendo a un beneficio porque pagué por eso, o porque invertí en un inmueble por eso. Luego no debería haber plusvalía por ese lado. El sentido económico es el mismo, recibí un beneficio porque aporté dinero o tierra, no porque el municipio simplemente emitió una acción urbanística que me mejoró el derecho. Sí. Exacto, entonces, sí. Luego… No hay doble carga, si no sería doble carga, por la inversión que hice en el POZ y luego por la plusvalía en el otro proyecto del Ciudad Jardín de la no sé qué, no, 2 veces no. Sí, yo quería complementar eso y lo de que decía Jean Paul ahorita es, después de que queden las cargas y beneficios dentro del POS, es factible que no necesariamente el POS se desarrolle como se diseñó. ¿Por qué? Porque puede haber una vocación, digamos, más ambiental que urbanística, pero el derecho que me dan